Salida del ejército de San Luis y la batalla de la Angostura. Fragmento del libro, Apuntes para la historia de la guerra entre México y los Estados Unidos. El general Santa Anna, después de una permanencia de más de 3 meses en San Luis, determinó salir en busca del enemigo, que había avanzado hasta Agua Nueva. Con el objeto de llevar adelante esta resolución, expidió las órdenes oportunas. En la ciudad se notó al punto el movimiento y la agitación consiguientes a la salida del ejército, se organizó todo para la marcha y las tropas comenzaron a emprenderla, deseosas de combatir de nuevo con los invasores. La infantería y la artillería no habían salido hasta entonces de San Luis, pero la caballería estaba fuera desde antes, dividida en 4 brigadas, escalonadas del modo siguiente: una, a las órdenes del general Torrejón, se encontraba en Bocas; otra, del general Jubera, estaba en El Venado; la tercera, de que era jefe el general Andrade, había permanecido algún tiempo en el Cedral, avanzando luego hasta la Encarnación; y la cuarta, que mandaba el general Miñón, después de haber sorprendido en la misma Encarnación un destacamento de más de 100 americanos, que cayeron prisioneros, fue a situarse en la hacienda del Potosí. El movimiento del ejército empezó el 28 de enero, día en que salió toda la artillería con sus trenes y el material de guerra, acompañada del batallón de zapadores y de la compañía de San Patricio. El 29 la siguió la división del general Pacheco, denominada primera; el 30, la segunda, mandada por el general Lombardini; el 31, la tercera, a las órdenes del general Ortega. El cuartel general dejó San Luis el 2 de febrero. Triste era el aspecto que presentaba la ciudad, formando contraste el silencio y soledad en que entonces quedó, con el bullicio, la algazara, el gentío, la animación de los días anteriores. La población había recibido en su seno a más del número crecidísimo de militares que allí se había reunido de varias partes, a las familias de muchos de ellos, y aunque no todas abandonaron la ciudad cuando salió el ejército, sí lo acompañaron algunas en seguimiento de los 18,000 hombres de que en aquella época se componía, y cuya falta hubiera sido suficiente por sí sola para dar a San Luis la apariencia de una ciudad que se encuentra de pronto sin una parte considerable de sus habitantes. La infantería, caminando en el orden que hemos señalado, hizo las jornadas siguientes: al Peñasco, Bocas, La Hedionda, El Venado, Charcas, Laguna Seca, Solís y La Presa. Los padecimientos del ejército empezaron desde los primeros días de su salida. La división de Ortega dejó en La Hedionda 3 muertos de frío, número que, aunque imperceptible, por decirlo así, era ya un indicante de lo que se sufriría del rigor de la estación. También cansados quedaron ya bastantes soldados al cabo de algunos días de camino, pero estos sufrimientos nacientes no alteraban la decisión con que las tropas iban al encuentro del enemigo. Su entusiasmo se aumentó al encontrar primero en Bocas, y luego en El Venado, las 2 secciones en que venían los americanos capturados por el general Miñón. La presencia de aquellos enemigos vencidos era un suceso de feliz agüero, parecía un pronóstico que anunciaba que la misma suerte correría el ejército entero del general Taylor. El 3 de febrero comenzó a soplar un recio norte que continuó todo el día, cayó una ligera lluvia, y se sintió un frío bastante riguroso. El 4 siguió el temporal, la lluvia no cesaba, el frío llegó a ser glacial, la tropa resentía ya de una manera notable los estragos de la mala estación. La división de Ortega pasó estos 2 días en El Venado, la de Pacheco en Solís, la de Lombardini en Laguna Seca. Esta hacienda, compuesta de un corto número de jacales, no podía alojar a los 5,000 soldados que habían llegado allí. En cada jacal se habían metido tantos, que casi no podían moverse, privados de lumbre para calentar sus miembros entumecidos, procuraban comunicarse calor mutuamente con el contacto de sus cuerpos, con el vaho, con la fricción de las partes en que más impresión hacía el frío. Por fortuna el 5 el tiempo cambió. Disipóse la niebla, las nubes se rasgaron, el sol resplandeció radiante y magnífico, derramando su luz y su calor tan apetecidos, vivificando la naturaleza entera, volviendo a la vida al sufrido ejército que sentía reanimar sus fuerzas, y renacer su contento y su buen humor. Pero a pocas horas el alivio se convirtió en sufrimiento de otra especie, el calor se hizo tan insoportable como lo había sido el frío los días anteriores, los rayos abrasadores del astro del día sofocaban a los soldados, que en vano buscaban una sombra benéfica en aquellos campos, donde solo se encuentran, a largas distancias, uno que otro grupo de palmas aisladas y mustias en medio del desierto. No había tampoco en el camino agua con que apagar la sed, y se veía aún lejano el término de una jornada en que tanto sufrían no solo los soldados, sino las mujeres que los seguían, muertas de cansancio y cargando a sus desfallecidos hijuelos. Los padecimientos de las tropas decidieron al general en jefe a mandar que las divisiones descansasen un día en Matehuala, continuando al siguiente su camino.
Aquel respiro era necesario para proporcionar algún lenitivo a los males que ya entonces se sufrían, y que eran, sin embargo, nada en comparación de los posteriores. En Matehuala se reunió al ejército la brigada del general Parrodi, compuesta de 1000 hombres, la que formó desde entonces parte de la división de Ortega. Hasta el 10 no hubo otra cosa particular de que deba hacerse mención, pero ese día volvió a soplar el norte. El cielo se cubrió de nubes negras que interceptaron los rayos del sol, anunciando un fuerte aguacero que no tardó en caer. El viento azotaba con furia el rostro, y la arena que levantaba, ofuscaba la vista. Cuando el temporal empezó, la primera división estaba en marcha de las Ánimas para el Salado, y fue la que menos sufrió. La segunda se hallaba en el Cedral, y considerando el general Lombardini los estragos que padecería si se continuaba la marcha, dispuso descansar allí un día. La división de Ortega, o tercera, que ignorante de esta detención salió de Matehuala, se encontró con que el Cedral estaba ocupado, y por orden superior contramarchó al mismo Matehuala, haciendo así la jornada doble con aquel tiempo insufrible. Su tránsito quedó regado de enfermos y cansados. El general Santa Anna, informado de la permanencia en el Cedral de la división de Lombardini, se irritó fuertemente contra este jefe, y le dio orden para que marchara a las Ánimas, lo que verificó el día siguiente. El 11 se desató el norte completamente, siguió la lluvia, el agua, congelándose en la atmósfera, produciendo una sensación de frío dolorosísima, convirtió en poco tiempo la hierba del campo en una alfombra blanca en que se resbalaba el pie. El frío era tan intenso, que las partes descubiertas del cuerpo dejaban de sentirse, y paralizada la circulación de la sangre, los infelices soldados desfallecían, y muchos exhalaban el último aliento. Horroroso era el espectáculo de tantas desgracias, las infortunadas víctimas infundían lástima al verlas perder infructuosamente una vida que hubiera debido tener un término más noble en la lucha gloriosa contra el enemigo exterior. En la noche acampó la división de Lombardini en las Ánimas, sus males llegaron a ser verdaderamente intolerables, se dormía al vivac, se veía a los soldados en medio de la llanura, alrededor de una que otra fogata, que era cuanto permitía la escasez de leña, agrupándose todos cerca del fuego, disputándose como el mayor de los bienes un lugar que les permitiera gozar de su calor apetecido. Solía también presentarse algún pastor que traía a sus ovejas medio muertas de frío, y que procuraba reanimarlas acercándolas a la lumbre. La absoluta falta de recursos en las Ánimas obligó al general Santa Anna a mandar a Lombardini que hiciera contramarchar a la división el 12 a Vanegas, hacienda en que había los necesarios para la tropa. Entretanto la de Ortega había vuelto a salir de Matehuala para el Cedral, en donde pernoctó. La caballería permaneció en Matehuala, habiéndose reunido desde antes las brigadas de Torrejón y Jubera, que habían dejado pasar por delante a todas las divisiones y que marcharon desde entonces a una jornada de retaguardia de la infantería. El cuartel general, que había llegado también a las Ánimas, encontró este rancho enteramente ocupado por las tropas y tuvo que contramarchar a Vanegas. El 13 comenzó a variar el tiempo, aunque todo el día estuvo nublado y lloviznando. No nevó tanto como los anteriores, el frío disminuyó notablemente. Sin embargo, el desaliento se aumentaba con justicia, el número de muertos había sido crecido, en las filas habían quedado claros enteros, como los que dejan en una batalla las balas de cañón de las baterías enemigas. Y el mal no se limitaba a solo las personas, el parque, mojándose, se ponía inservible, las armas se enmohecían, los zapatos se achicharraban, oprimiendo la piel y destrozándola, y luego se rompían e inutilizaban. El día 14 se continuó la marcha, aumentándose el número de enfermos, y no disminuyendo el de muertos. Se recibió correo de México, en que venían los primeros anuncios de la revolución que estalló luego. El ejército recibió con placer, en medio del desierto, las cartas que a cada uno dirigían su familia, sus amigos, las personas todas con quienes lo ligaba el cariño. Las leían con avidez, aquella era la última vez que debían tener noticias de cuanto amaban, antes de la batalla que se iba a dar, y teniendo a la vista la perspectiva de una muerte probable, las consideraban como una tierna despedida. Muchos, en efecto, sucumbieron en el combate, dejando sin respuesta aquellas cartas queridas, pero si su pérdida fue una justa causa de aflicción, su nombre, ensalzado por la gloria, debe ser un lenitivo y un consuelo. El sol, oculto desde el 10, apareció de nuevo, trayendo consigo la esperanza y el remedio de los sufrimientos experimentados en su ausencia. Es necesario haber pasado 3 días en el desierto, entre una niebla densa, cayendo un fuerte aguacero, sin abrigo, con frío, careciendo de medios de calentarse, para comprender lo que valía cada rayo de aquel sol que bañaba las frentes de nuestros soldados.
Se le recibió como a un amigo que se espera, como a un bienhechor que ha diferido sus favores para el momento más crítico. Vivas y aclamaciones de júbilo resonaron en su obsequio. Parecía que el astro recobraba el imperio que ejerció en el Perú antes de la conquista de los españoles y que los soldados del norte, imitando a los súbditos de los incas, iban a doblarle la rodilla para adorarlo como a un dios. Los víveres que con anticipación se habían colocado en los puntos del tránsito empezaron a escasear desde el 14. Las raciones, bastante limitadas desde antes, quedaron aún más reducidas, dejando casi sin saciar el hambre de las tropas. La miseria continuó más horrorosa cada día de los siguientes, con lo que naturalmente desfallecían las fuerzas y acrecían los sufrimientos, sobrellevados con una paciencia digna de los soldados que iban a pelear por su país. Escalonadas las divisiones como se ha visto, prosiguieron la marcha hasta la Encarnación. Sus padecimientos, lejos de ir a menos, se aumentaban más y más. Las jornadas, largas y penosas, se hacían sin encontrar en el camino habitación alguna, hasta que se llegaba al punto lejano en que se debía pasar la noche y aún entonces no había local en que acomodarse. Los soldados dormían al vivac, expuestos a todo el rigor de la intemperie. El agua escaseaba de tal suerte, que solo la había en uno que otro lugar a distancias considerables, y saladísima, de manera que no se podía apagar la sed ardiente que producía la agitación del camino. No había tampoco modo de acogerse a la sombra amiga de los árboles, porque excepto una que otra palma, el desierto no los tenía. Como antes se indicó, lo único que había en abundancia era la hierba llamada gobernadora, Sigofillum favago, que se distinguía en todas direcciones, hasta donde alcanzaba la vista. En el mar, luego que se ocultan las costas, no se ve más que cielo y agua. En aquel desierto no se veía más que cielo y hierba, hasta que alguna ranchería distante, muy parecida a los aduares de los salvajes, aparecía como una isla en aquel océano terrestre. La división de Pacheco llegó el 17 a la Encarnación, la de Lombardini, el 18, la de Ortega, el 19, las brigadas de caballería de Torrejón y Jubera, el 20 y el 21. En aquella hacienda se encontraba hacía días el general Andrade, cuya corta fuerza, impropiamente llamada brigada, se componía de unos cuantos soldados presidiales. Las avanzadas del enemigo habían estado a tiro de fusil. El ejército entero se había concentrado en la Encarnación, donde se detuvieron las primeras tropas en espera de las que venían atrás. Una vez reunidas todas, les pasó revista el general en jefe, que montó entonces a caballo y recorrió las filas de sus soldados entre los más entusiastas vivas. Su presencia, en medio de su estado mayor, anunciaba que el momento del peligro estaba próximo, y que se disponía a arrostrarlo con valor. Según el estado que se formó allí, de las fuerzas, había entonces 14.000 hombres de todas armas. Así, antes de encontrar al enemigo, había ya una baja de 4.000, provenida de los muertos, de los enfermos, de los cansados y de los desertores. Pero los que quedaban se sentían reanimados con solo la proximidad del enemigo, disponían sus armas para el combate, vitoreaban a sus jefes, daban muestras del arrojo con que se condujeron luego en la batalla. A la 1 del día 21 tomó la tropa su rancho y llenó de agua sus caramañolas, después salió para el puerto del Carnero. Abrían la marcha los cuerpos ligeros, mandados por el general Ampudia, seguía detrás el batallón de zapadores con la batería de 16, luego las 3 divisiones de Pacheco, Lombardini y Ortega, denominadas entonces, la primera, de vanguardia, la segunda, del centro, la tercera, de retaguardia, después, el resto de la artillería con sus correspondientes dotaciones y el material de guerra, enseguida, la caballería de Jubera y Torrejón, y cubría el general Andrade la retaguardia de todo el ejército. Aunque el general Santa Anna dio orden para que no pasasen de la Encarnación las mujeres que seguían a la tropa, no fue obedecido, de suerte que un número muy grande de ellas continuó para adelante, formando un nuevo ejército. La noche se pasó en el puerto del Carnero, allí estuvieron los cuerpos ligeros y los húsares y el resto de las tropas entre un magnífico palmar. En la noche, dice una relación que un testigo ocular publicó en un periódico de la capital, el frío nos atormentó lo que no es decible, el ejército crujido, casi por un instinto de desesperación prendió fuego por diversos puntos al bosque de palmas. La llama trepó incendiando sus copas y un océano de fuego se improvisó con sus olas horrorosas en medio de los aires. El espectáculo era imponente, sublime, a su luz se veía a los soldados hambrientos, desfallecidos de frío, como un ejército de cadáveres. El 22 se continuó la marcha, el general Santa Anna volvió a montar a caballo, se presentó a las tropas excitando su ardimiento, se adelantó hasta donde marchaban las más avanzadas, cuyo entusiasmo subía de punto al verlo. No se tardó en recibir noticias de que los americanos, que se había creído que se defenderían en el punto de Agua Nueva, habían abandonado esta hacienda, entregándola antes a las llamas.
Luego que Santa Anna se cercioró de la verdad de lo que se le refería, partió velozmente hasta Agua Nueva, con su Estado Mayor y los húsares. Llegado allí, determinó seguir adelante en persecución del enemigo, por lo que mandó orden a la caballería para que tomara la vanguardia. Cumplióse con lo mandado y mientras las divisiones de infantería se detenían para proveerse de agua, la caballería entera pasó sin que un solo hombre se detuviera a beber una gota, a pesar de que venían todos cansados, sin aliento y muertos de sed. Al atravesar la hacienda, dirigían la vista con tristeza al aguaje, que los convidaba con sus ondas cristalinas, pero sumisos a la voz del deber, se alejaban a todo escape, sin abandonar sus filas. Poco se dilató en alcanzar a los enemigos en el campo de batalla conocido con el nombre de la Angostura. El terreno que se acababa de andar estaba formado de vastas y extensas llanuras, en que no se hubiera podido resistir el empuje vigoroso de nuestras tropas, principalmente el de nuestra hermosa caballería, pero en donde el enemigo se había detenido para combatir, empezaban dos series sucesivas de lomas y barrancas que constituían una posición verdaderamente formidable. Cada loma estaba defendida por una batería, pronta a dar la muerte a los que intentaran tomarla, y la disposición del lugar, que presentaba grandes obstáculos para el ataque, manifestaba con claridad que, aun cuando las armas mexicanas obtuviesen el triunfo, no sería sin una pérdida de consideración. Luego que la caballería llegó a la Encantada, desde donde avistó al enemigo, comenzó a batirse en tiradores. Inmediatamente envió orden el general en jefe para que la infantería apresurara su marcha, caminando a paso veloz. Así se verificó, a pesar del cansancio de la tropa, se siguió adelante hasta llegar a la Angostura, con lo que se completó una jornada de 12 leguas. La fatiga mató a varios soldados, que quedaron tendidos en el camino. Luego que llegó la infantería, la brigada del general Mejía se situó a la izquierda de este entre unos sembrados, sostenida por un cuerpo de caballería. El resto de la infantería se colocó a la derecha, formando en dos líneas con sus competentes reservas y baterías. Las brigadas de caballería quedaron a la retaguardia. Respecto de los cuerpos ligeros, el general en jefe dispuso que Ampudia, que los mandaba, fuera a apoderarse de un cerro que había quedado abandonado a nuestra derecha y que importaba demasiado ocupar para el éxito de la batalla. Los cuerpos ligeros se dirigieron a esa posición, pero el general Taylor conoció entonces la falta que había cometido, y para remediarla envió por su parte una fuerza respetable, esperando que llegaría primero que la nuestra. Las dos divisiones se acercaron una a otra, conociendo que la ocupación del cerro no era ya empresa fácil, y que no debía quedar sino en poder del vencedor, rompieron sus fuegos, trabando un reñido combate. Además de la oposición del enemigo, aquella eminencia presentaba por sí misma obstáculos de consideración, el ascenso era casi perpendicular, de suerte que aún para subir el parque había penosas dificultades, siendo necesario valerse de 1000 arbitrios para superarlas. El combate continúa con encarnizamiento, la noche cierra completamente, y está aún indeciso el resultado. Los cuerpos ligeros se baten con denuedo, el resto del ejército, simple espectador de la acción, sigue ansioso con la vista la dirección de los fuegos, luchando entre la duda y la esperanza. Luego que oscureció, dice la relación citada anteriormente, el espectáculo era magnífico. Se veía flotar realmente en los cielos una nube de fuego que o se elevaba o se abatía, según los enemigos ganaban o perdían terreno. Por último, los americanos ceden, sus soldados se retiran, los nuestros coronan el cerro tan tenazmente defendido como intrépidamente ganado. El resto de la noche se pasó al vivac y enfrente del enemigo. Estuvo lloviendo, el frío era crudísimo, se había prohibido hacer lumbradas, por lo que no se veía ninguna luz en el campamento. La mayor parte del ejército esperaba el combate indiferente y tranquilo, como si la muerte no girara sonriendo sobre sus cabezas, mientras algunos oficiales velaban, agobiados de los pensamientos que siempre dominan la víspera de una gran batalla. Amaneció el 23, la aurora de aquel día de grandioso recuerdo fue saludada con las marciales dianas de los cuerpos. El general Santa Anna estaba ya a esa hora a caballo dando sus disposiciones. El fuego de cañón comenzó, las tropas ocuparon sus puestos, la brigada del general Mejía pasó de la izquierda a la derecha del camino. La batalla se generalizó poco después, y como no hubo tiempo para repartir el rancho, los soldados pelearon todo el día sin tomar alimento. El combate comenzó por el cerro ganado la víspera y que nuevo disputaron los contrarios sin fruto a los cuerpos ligeros. Entre 7 y 8 de la mañana ordenó el general en jefe que se diese una carga sobre el enemigo. Entonces avanzaron todas las tropas, moviéndose en batalla paralelamente. Por el camino iba una columna a las órdenes del general Blanco, don Santiago, compuesta de los batallones de zapadores, mixto de Tampico y fijo de México, llevando al regimiento de húsares a la izquierda.
A la derecha de esta columna marchaba la división del general Lombardini, que formaba el centro de nuestra línea, y a su lado la del general Pacheco. Un poco atrás, y siempre a la derecha como sirviendo de reserva, seguía la del general Ortega, y el general Ampudia con los cuerpos ligeros, reforzados con el cuarto de línea, seguía batiendo a las fuerzas americanas que había al pie del cerro. La línea enemiga era oblicua, de suerte que, aunque nuestro ejército marchaba paralelamente como se ha dicho, la columna del camino empezó a recibir un mortífero fuego de cañón, mientras que las otras divisiones estaban aún lejos del enemigo. Sin embargo, aquella no se desconcertó, los soldados seguían impávidos para adelante, cerrando los claros que las balas abrían en sus filas, con el arma al brazo y esperando llegar a la bayoneta para vengar la muerte de sus compañeros impunemente sacrificados, pero el general Santa Anna, observando los estragos que sufría, dispuso que se detuviera, abrigándose tras de una colina que podía defenderla del fuego de los americanos. Entretanto, las divisiones de Lombardini y Pacheco habían roto los suyos, que fueron al punto contestados. Cuando se empeñó el combate, recibió una herida honrosa el general Lombardini, que tuvo que retirarse del combate, recayendo el mando de su división en el general Pérez. La tropa del general Pacheco, casi toda bisoña, vacila y no tarda en desbandarse, acosada por el fuego certero que recibía de frente, y más aún por el de flanco, que la desordena completamente. La dispersión es general, en vano Pacheco, con un valor digno de elogio, procura contener a sus soldados, que no se detienen hasta que llegan a las últimas filas. El enemigo, por su parte, quiere aprovecharse de la ventaja que ha obtenido para alcanzar el triunfo, avanza intrépidamente, pero la división del general Pérez, con serenidad y firmeza, hace un cambio de frente sobre la derecha y lo obliga a retroceder. Aquel diestro movimiento es favorecido por una batería de A8 que mandaba el capitán Vallarta y que Santa Anna puso a las inmediatas órdenes del sereno general Michel Torena. El fuego de las piezas que la componen ocasiona a los contrarios pérdidas de consideración, todos los tiros se aprovechan por la corta distancia a que combaten unos de otros, siendo de una loma a la inmediata. Los americanos, que han soñado un momento con la victoria, se retiran destrozados, quedando el campo cubierto con los cadáveres confundidos de los valientes que por ambas partes han caído en esta sangrienta lucha. Grande había sido en efecto el arrojo con que unos y otros habían peleado, ya trepan nuestros soldados a la loma, cargando a la bayoneta, ya descienden a la barranca, revueltos con los enemigos, ahora suben de nuevo sin dejar de combatir, luego vuelven a precipitarse de arriba abajo, como una avalancha y así pierden o ganan terreno, y así perecen los más distinguidos, y así, por fin, quedan dueños del terreno ganado a costa de esfuerzos heroicos. El triunfo hubiera sido completo desde aquel instante si la caballería hubiese estado a la mano para arrojarse sobre los restos desorganizados de las fuerzas vencidas. Por desgracia, estaba algo distante, y cuando llegó, ya las encontró rehaciéndose. Sin embargo, carga con denuedo, dirigida por el valiente general Jubera, todos cumplen con su deber. El general don Ángel Guzmán, coronel del regimiento de Morelia, se distingue de una manera especial, rechazando al enemigo hasta la hacienda de Buena Vista. Parte de la caballería siguió tan lejos en su persecución, que para volver a nuestro campo tuvo que tomar por la retaguardia de las tropas de Taylor, viniendo a salir por la izquierda de la posición. En la primera carga, que acabamos de referir, habían vencido las armas mexicanas, pero las ventajas que el terreno presentaba a los enemigos exigían esfuerzos continuados, y no una victoria, sino muchas. Replegadas sus tropas de una loma, se reorganizaban en la siguiente, era necesario irlas tomando una por una, a costa de la sangre de la parte más escogida del ejército. Para dar la segunda carga, antes que se disipe el entusiasmo del triunfo, se forma una nueva línea de batalla a la que entran todas las tropas de reserva, incorporándose con las que ya se habían batido. La columna que hemos dejado en el camino, defendida por una colina, viene ahora a formar la reserva de esa nueva línea. Nuestra tropa avanza ordenadamente, la batería del general Michel Torena, única que jugaba por nuestra parte, destroza a los contrarios, se llega a la bayoneta, batiéndose los soldados cuerpo a cuerpo, por segunda vez nuestros valientes vencen, los americanos se repliegan a la loma inmediata, dejándonos por trofeo uno de sus cañones y 3 banderas. En estos momentos se presentan al general en jefe unos parlamentarios, intimando rendición. Santa Anna les contesta con dignidad, negándose a acceder a tan original pretensión. Hubiéramos pasado este hecho en silencio, como insignificante, si no fuera porque el envío de los referidos parlamentarios provino de la inteligencia en que estaba el general Taylor de que Santa Anna le había enviado otro previamente, y así lo asegura en su parte oficial. En aclaración de los hechos, vamos a explicar en lo que consistió esta equivocación.
Al dar nuestras tropas la segunda carga, el teniente de plana mayor don José María Montoya, que iba en las primeras filas, quedó confundido entre los americanos. Viéndose solo y no queriendo ser muerto ni hecho prisionero, se valió del estratagema de fingirse parlamentario, por lo que fue llevado a la presencia del general Taylor. Este lo hizo volver a nuestro campo en compañía de 2 oficiales de su ejército para que se entendieran con el general Santa Anna, pero Montoya, que tenía sus razones para no presentársele, se separó de los comisionados, los que cumplieron con su encargo. Después del segundo combate, que sería entre las 10 y las 11 del día, cayó una ligera llovizna, los soldados toman algún respiro, y a las 2 vuelven a marchar de nuevo sobre las posiciones del enemigo. Habían vuelto ya a entrar entonces en batalla los zapadores y demás cuerpos que estuvieron de reserva. El general Taylor, creyendo débil nuestra izquierda, hace avanzar algunas fuerzas en aquella dirección, las que hallan una resistencia invencible. La brigada de Torrejón carga sobre ellas y pierde a sus mejores oficiales y soldados. La acción se generaliza, nuestra línea avanza, los cuerpos ligeros, que en el curso de la batalla habían hecho retroceder a las tropas que encontraron al paso, estaban ya en el extremo de la loma misma en que se batían los enemigos. De nuevo se empeña la refriega, por ambos lados se multiplican los muertos y heridos, unos atacan bizarramente, otros se defienden con gallardía, ninguno cede, el combate se prolonga por horas enteras, y solo al cabo de inauditos esfuerzos es cuando se logra arrollar al enemigo hasta su última posición. Otras 2 piezas suyas y una fragua de campaña cayeron en nuestro poder. En aquellos instantes se suelta un fuerte aguacero, las tropas, muertas de cansancio, se detienen, el general Taylor, que ha tenido que retroceder de loma en loma, perdiéndolas todas después de una obstinada resistencia, se prepara a hacer el último esfuerzo antes de ceder enteramente la palma de la victoria, pero la batalla ha cesado, la carga que se acababa de dar fue el postrer empuje de nuestras fuerzas. El enemigo no se cree derrotado, porque si bien ha perdido todas sus posiciones, menos una, le basta conservar esta en actitud hostil para pretender la gloria del vencimiento. Por nuestra parte, se proclama el ejército vencedor, alega por títulos los trofeos adquiridos, las posiciones tomadas, las divisiones enemigas vencidas. La verdad es que nuestras armas derrotaron a los americanos en todos los encuentros, sin que el éxito de la batalla nos fuera favorable. Hubo 3 triunfos parciales, pero no una victoria completa. Durante la acción, la brigada del general Miñón estuvo a retaguardia del ejército de Taylor, aproximándose ya a Buenavista, ya a Saltillo. Su inacción ha dado lugar a una ardorosa polémica entre los generales Santa Anna y Miñón en la que no entraremos nosotros, porque nuestro objeto principal es referir los hechos tales como pasaron sin tomar parte en las discusiones a que algunos han dado lugar. La nación tuvo que lamentar sensibles pérdidas en esta batalla, allí se derramó la sangre de sus hijos más valerosos, 40 jefes salieron heridos, entre los muertos debemos mencionar a los tenientes coroneles don Francisco Berra y don Félix Azoños, comandante de batallón, don Julián de los Ríos, y comandantes de escuadrón, don Ignacio Peña, don Juan Luyando y don José Santoyo, que sucumbieron sobre el mismo campo de batalla. En la relación antecedente no se ha hecho más que explicar los movimientos del ejército entero, omitiendo rasgos de valor y patriotismo en que no se puede entrar en esta clase de artículos. Con todo, diremos en general, que a más de las personas cuya conducta se ha elogiado con justicia, hubo muchas otras que merecieron igualmente la estimación de sus conciudadanos. Se vio a varios jefes de cuerpo tomar en la mano la bandera del suyo y conducir a los soldados al combate, ocupando el puesto del mayor peligro. La oficialidad se condujo con dignidad y decencia. El valor de las tropas ha logrado las alabanzas aún de los mismos enemigos, que solo han hablado mal de algunos generales, asegurando que si todos hubieran imitado el ejemplo de sus subordinados, habrían decidido en favor nuestro el éxito de la batalla. El general Santa Anna no ha participado de esta inculpación. Amigos y enemigos han reconocido el valor con que constantemente arrostró el fuego. Lástima es que sus combinaciones no correspondieran a su denuedo, que sus faltas ofuscaran el esplendor de sus méritos, que sea preciso censurar su conducta como general, al mismo tiempo que alabamos su arrojo de soldado.